Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. Amén. Aleluya. Santo. Romanos capítulo 7, verso 14. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en adelante. Amén. Amén. ¿La victoria? Amén. ¿Cuántos se van con él? Amén. Amén. ¿Cuántos se van? Amén. Aleluya. ¿Lo tiene ahí? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Santo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Padre, en este día ya hemos orado, Padre Santo, por tu palabra, pero queremos, Señor, que tú nos guíes en esta noche y que tú administres conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Por eso te rogamos por tu misericordia a través de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entender y a salir de aquí, Señor, Padre Santo, fortalecido y en el conocimiento de la verdad, para poder poner por obra cada día la palabra que tú nos entregas a diario. Señor, en esta noche encomendamos todas las cosas en tus manos. Hágase tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y amén. ¿Cuánto le aplauden a la palabra del Señor? Tome su asiento. Aleluya. Todos ya sabemos, una carta del apóstol San Pablo a los romanos. Aleluya. Y aquí el libro de los Romanos es una enseñanza muy doctrinal, amén, con respecto a muchas cosas, aleluya, que la iglesia muchas veces no comprende. Tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos apóstatas, tiempos donde el enemigo se levanta, aleluya, pero sabemos, iglesia, que todo esto iba a acontecer. ¿Cuántos dicen amén? Todas estas cosas que nos pasan es porque el tiempo se acerca, amén. Y cuando el tiempo se acerca, cada día se pone más duro y más difícil de comprender ciertas situaciones que nos toca a vivir a diario en nuestras vidas. Muchas veces no queremos pasar situaciones extremas, pero es necesario muchas veces, porque si no maduramos, no crecemos y nos quedamos en el camino. Por eso es tan importante la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y aquí el apóstol Pablo, aleluya, de una controversia, por decirlo así, en el conocimiento que vemos, porque este hombre, usted ya sabe la historia de él, era un hombre con mucho conocimiento, amén. Era un hombre que ha vivido o vivió todas las cosas, en la riqueza, en la pobreza, estuvo con hombres de mucho conocimiento, caminó por todos los lugares, por todas las ciudades, enseñando y llevando la bendita palabra del Señor. Y se ve que en un momento de su vida, en un caminar, cuando uno camina un camino, le aparecen diferentes situaciones, ¿o no? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Porque a todos nos pasan situaciones que muchas veces son difíciles de sobrellevar. Amén. Y el apóstol Pablo empezaba a hablar con respecto a lo que acontecía en su propio cuerpo. Amén. Amén. ¿Y cuántos se identifican con el apóstol Pablo? Sí, Señor. Bendito Dios. Yo creo firmemente que todos nos tenemos que identificar. Aleluya. Porque muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno y nos hemos predispuesto a hacer lo bueno muchas veces, pero no lo realizamos o lo realizamos a media, no como a Dios le agrada muchas veces, amén, porque no podemos, porque la carne muchas veces, como dice la Escritura, tira para abajo y no nos ayuda, aleluya, siempre la carne de este mundo y quiere los deleites de este mundo. Santo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por ende es tan difícil vencer a la carne, porque muchas veces siempre se dice que la lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad, y es cierto, pero yo creo que la lucha del creyente es la carne. Lo que más le cuesta vencer es la carne, porque después el enemigo usa la carne o los deseos de la carne para desviarnos o apocarnos o debilitarnos. Pero nosotros muchas veces somos los que no podemos vencer a la carne y a los deseos de este mundo. Por eso nos cuesta tanto avanzar. Por eso la iglesia avanza un escalón y retrocede muchas veces hasta 2 escalones. Porque lo vemos, no persevera, no sigue, no avanza, empieza a ver todo nublado, todo al revés, amén. Nada les es grato, todo parece que es muy difícil de realizar. Pero nosotros sabemos, iglesia, que nosotros tenemos, aleluya, un llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que lo vamos a lograr en Cristo Jesús. Porque no hay nada imposible que nosotros no podamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo, hermanos, que podemos vencer todas las cosas en Cristo Jesús. Sí, Señor. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, mire lo que decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y nosotros somos, como siempre digo, nuestra carne o nuestro cuerpo está 100% establecido con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene una conexión directa. Amén. Porque la carne se va a quedar. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La carne no va a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la carne es de esta tierra, es de este mundo. Entonces, obvio, hermano, que nuestra carne siempre va a priorizar las cosas que nos rodean, las cosas del mundo. Y por eso es tan difícil luchar, porque nosotros sabemos que la carne no nos ayuda. Sabemos, pero muchas veces nosotros nos dejamos dominar por los deseos de la carne. Ese es el punto. La iglesia tiene un lugar o un poder en su boca, aleluya, que el Señor nos da para que nosotros podamos declarar. Nuestra boca tiene poder. Amén. Cuando la carne nos dice que no, nuestra boca tiene que declarar todo lo contrario, aleluya. Porque sabiendo que nosotros tenemos que llevar a sujeción a la carne.
a la obediencia a Cristo. Entonces, no es sencillo, pero no es imposible. Por eso yo muchas veces no puedo entender, aleluya, cuando muchas veces nosotros tenemos ese ataque permanente en los deseos de la carne y el enemigo nos detiene con eso. Y nosotros no podemos dejar que el enemigo nos siga ganando esa batalla. Bendito. Por eso esta palabra nosotros tenemos que atesorarla para entender que no podemos siempre caer en lo mismo, que siempre estamos redundando con las mismas cosas. Parece como el pueblo de Israel en el desierto. La iglesia siempre redunda o se autojustifica con eso que no puede vencer. Siempre. Usted me dirá que no, o tal vez pensará lo contrario, pero en realidad, si todos nos miramos para adentro, nos vamos a dar cuenta que muchas de las batallas las perdemos con la carne. Santo Jesús. Porque las cosas que queremos hacer no lo hacemos. Las cosas buenas que el Señor nos enseñó o nos enseña cada día en su palabra, tenemos toda la intención. Muchas veces hemos salido de acá de la iglesia con los pensamientos de poder dejar las cosas que estábamos haciendo mal, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos salido con toda ese potencial o esa energía de ir a batallar con las fuerzas espirituales, con esa carne que nos agobia a diario en nuestra vida particular? Pero nos dura como el hacer un día, 2 días, es como el hacer dieta. Santo Jesús. Dieta, 2, 3 días, chavo. 1 o 2 días, entusiasmo total, arrancamos que no comemos nada y después no comemos lechón. Y a su nombre. Y así muchas veces nos pasa en la vida cotidiana, porque tenemos la lucha en la mente. ¿Cuánto dicen? El enemigo viene a atacar nuestra mente para decir que no vamos a poder o que mañana podemos realizarlo. Porque él pone su argumento. El argumento es muchas veces decir, todavía tengo tiempo, todavía lo puedo realizar, entonces empiezo a postergar para mañana. ¿Me comprende? ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud? Diciendo, no, mañana voy a poder, hoy voy a hacer los deseos que tengo hoy. ¿Me comprende? ¿Cuántas veces decimos, hoy no voy a comer? Y después viene la milanesa y bueno, voy a comer una. ¿Ya? Santo Jesús. ¿O no es así? Total, mañana comienzo. ¿Me comprende? Es automático. Y así es la lucha con la carne, porque nosotros lo podemos comparar con la comida, pero así lo podemos identificar en diferentes formas. Amén. En nuestra conducta, Amén. en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro mirar, ¿o no? Amén. ¿Cuántas veces tenemos un ojo tal vez malo? Santo Jesús. Y decimos, voy a cambiar este ojo, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, vengo, derramo mi corazón, las lágrimas delante de su presencia, cambia mi ojo. Pero nos gustaba el ojo anterior. Santo su nombre. Jesús, gloria. Y ya nos volcamos nuevamente. Por eso parece una lucha en desigual. Yo por eso, a mí me impacta siempre las enseñanzas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre, aleluya, que Dios lo llamó como nosotros nos llamó. Amén. Pero él lo llamó de una forma de que él iba a adoctrinar a la iglesia. No era cualquier hombre, aleluya. Igual nosotros no somos cualquier cosa. No, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces pensamos de esa manera. Pero el apóstol Pablo tenía algo específico y grande que hacer. Y él, este hombre, lleno del Espíritu Santo, aleluya, pudo escribir esta carta, diciendo que lo que él quería hacer, no lo podía hacer. Amén. ¿Me comprende? Amén. Lo bueno que él quería hacer, él se levantaba con todo optimismo, voy a realizarlo, voy a hacer esto, voy a buscar a Dios, voy a predicar a tal ciudad, y después parece que venía
el desinfle, Santo Jesús. el desgano. Y así habrá estado muchas veces. Aleluya. Por eso esto nos tiene que infundir aliento. ¿Sabe por qué? Amén. Porque este hombre venció. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre pudo alcanzarlo. Entonces, si él lo pudo hacer, nosotros también, porque el apóstol Pablo, aleluya, fue un hombre como nosotros, Amén. sujeto a las mismas debilidades que nosotros tenemos en la carne. Entonces, si él pudo vencer, aleluya, y encima nos escribió para que nosotros podamos tener el relato de lo que a él le pasaba, nosotros tenemos que tener esa fortaleza Amén. y ese entendimiento para poder vencer a esa Santo carne. Jesús. No podemos seguir siempre justificando o el diablo o la carne, el diablo o la carne, y siempre nos mantiene Santo. siempre inoperante, sin fuerza. Siempre estamos sub y baja. Nunca nos podemos mantener arriba. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ve que muchas veces está arriba, pero después lo ve allá abajo Gloria a Dios. y con ganas de dejar todo? Santo. Y encima todos esos años que le costó subir acá arriba, estar acá arriba, no es que fue gratis ni regalado, hermano. No. Fue una lucha permanente todos los días para subirse acá y muy fácil caer acá Santo. al otro día. Bendito. Pero nosotros dice la Biblia que no somos las personas que retrocedemos, sino las personas que avanzamos, Señor. que no nos detenemos, aleluya. Entonces nosotros no podemos conformarnos que el enemigo, que a mí me costó días, horas, llanto, sacrificio, dejar muchas cosas para subirme acá. Y cuando estoy acá, le voy a dar lugar a la carne o a los deseos del mundo para volver abajo. No puedo seguir así, porque eso es lo que el enemigo quiere, que la iglesia siempre esté de esa manera. Bendito Nunca sea. pueda mantenerse, al contrario. La iglesia no tiene que mantenerse, tiene que elevarse, Amén. Gloria a Dios. tiene que seguir creciendo, porque usted sabe que usted va a tener una batalla hoy acá, pero que mañana va a tener una mayor allá. Así es. Entonces yo me tengo que preparar. Yo no me puedo dar el lujo de dormir, de estar mirando otras cosas, priorizando, porque la carne, hermano, se contamina rápido. Gloria a Dios. Aleluya. Se contamina muy rápido la carne. Santo Jesús. ¿Cuántos han dejado cosas como la televisión, como un montón de cosas, y usted ve que él se pone a mirar y otra vez el enemigo lo ató con lo mismo? Y en vez de estar orando, en vez de estar buscando de Dios, está mirando la tele. Gloria a Dios. No está mal mirar la tele, pero nosotros no podemos mantenernos como estábamos antes, porque el enemigo que viene acá es mayor. Santo Rey. Aleluya. ¿Me comprende? No es menor del que vencimos. Entonces, si es mayor, yo tengo que fortalecerme, tengo que buscar a Dios más todavía y vencer a la carne, porque la carne me va a tirar, me va a llevar para Sí, atrás. Señor, bendito. No me va a dejar, no me la va a hacer sencilla, no me la va a hacer simple. ¿Me comprende? Entonces el enemigo va a usar esos deseos o esos pensamientos que yo tengo para entrar a mi vida, porque yo le estoy abriendo una puerta. Santo Jesús. ¿Me comprende? El enemigo no puede tocarnos, porque somos hijos de Dios. Amén. Pero cuando nosotros caemos en la debilidad de los deseos de la carne, entonces el enemigo ya no sabe que estamos Así débiles. es, Señor. bendito. Sabe a dónde ponerte el dedo. Santo. No te va a poner a donde no te duele, te va a poner a donde te duele el dedo. Ahí te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir, te va a hacer gritar, Santo. te va a querer detener. ¿Me comprende? Santo. Entonces no es tan fácil, pero no es imposible cuando dicen amén. Amén. Por eso que el apóstol Pablo decía estas palabras, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¡Wow! Es increíble.
¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que yo mismo, sabiendo quién es Dios, de dónde Dios me rescató, lo que Él hizo por mí, que Él me llenó de su Espíritu Santo, me llenó de su presencia, me llenó de gozo, de alegría, y yo vuelva a caer? No lo entiendo, decía el apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Que yo no puedo hacer lo que quiero hacer bien. Santo. Y muchas veces nos ha pasado Santo. a todos. Y nos sigue pasando a diario. Gloria a Dios. Yo lo digo porque a mí me pasa. Es pelear todos los días con la carne, todos los días. Santo. Y yo sé que a usted también le pasa. Amén. Todos los días usted pelea con la carne. Porque si vamos por la lucha, no es contra el hermano. No, Señor. No es contra su suegra, no es contra su suegro, no es contra su esposo, no es contra su esposa. La Biblia lo dice claramente. Sino con las huestes espirituales. Amén. Pero cuando yo estoy débil, las huestes espirituales pueden vencerme o me pueden apocar si yo estoy débil. ¿Y en dónde? En la carne. Sí, Señor. ¿Me comprende? Porque si mi carne está fortalecida, o sea, si yo estoy lleno de la presencia de Dios, llevo a esta carne a la sujeción a Cristo. Entonces el enemigo va a venir a proponerme todas sus maquinaciones de las que él quiera, o de las que yo esté tentado, o la que el enemigo sabe que me gusta, y a su nombre, Gloria a Dios. porque el enemigo sabe lo que a usted le gusta. ¿Me comprende? Sabe muy bien que le gusta el dulce de leche. Entonces no va a venir con el dulce de leche de 2 pesos. Santo. Va a traer el Sancor de ese que viene en vidrio, ¿vio? Bendito. Que vale Dios. caro, que es de exportación. Ese va a traer. Santo Jesús. ¿Me comprenden? Pero si yo estoy débil, obvio que voy a querer comer el dulce de leche. ¿Me comprenden? Pero si yo me fortalezco en Dios y en el poder de su fuerza, voy a tener la fuerza para decir, No. Santo. por más que me pongas 100 kilos de dulce de leche de exportación, no lo voy a comer. Santo Jesús. Porque no me vas a vencer. Llevo a sujeción a la carne. Entonces, lo que yo quiero, lo tengo que hacer. ¿Me comprenden? No tengo que permitir que la carne me domine. Porque si no, imagínense mi vida. Ahí nomás no me voy a moverla. Imagínense que yo diga con mi boca voy a hacer tal cosa. Pero venga, termina la reunión y viene alguien y me dice, che, vamos a comer un asado, por decirlo así. Entonces ya imagínense qué clase es lo que estoy diciendo. ¿No? Y si yo estoy fortalecido en Dios, obvio que le voy a decir, gracias, te agradezco, pero tengo otras cosas que hacer, tengo otras prioridades que hacer. Pero si mi carne está débil, yo solamente declaro con mi boca, ¿me comprende? Porque declarar es fácil, eso quiero que usted entienda. Muchas veces nosotros declaramos, decimos con la boca, con esto que voy a hacer, construyo edificios de torres de 10 pisos, de 20 pisos, pero con la boca. ¿Me comprende? No puedo, no estoy fortalecido, no estoy en la roca, ¿me comprende? Entonces mi carne está con un ojo acá y con un ojo allá. Y está queriendo ir, ¿vio? Cuando éramos adolescentes y te invitaban a algún lado y no sabíamos la hora de que llegue la hora. Va, me dejás, dale, pa, dejame, dale, que quiero ir, dale, pa. No vas a salir. Dale, no sé, sí, vale. No, acuérdense de esas cosas. ¿O no? Desesperado estaba, caminaba por la habitación, ¿o no? Hasta conseguir el sí, ¿o no? Santo Jesús. Porque estaba tentado. ¿Me comprende? El enemigo a los jóvenes lo tienta de esa manera, a explorar lo que no conoce.
lo tienta. Parece algo. ¿Me comprende? ¿O no es así? Quiere experimentar, quiere conocer. Entonces el enemigo siembra y la carne está deseosa. Santo Jesús. ¿Me comprende? De comer, de satisfacerse de las proposiciones que el enemigo pone para que nosotros nos deleitemos, entre comillas. Porque eso es un engaño, usted ya lo sabe. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque cuando usted prueba eso, muchas veces, como se dice vulgarmente, una vez que prueba, difícilmente vuelva. Y si vuelve le va a costar lágrimas. Santo Jesús. ¿Me comprende? Entonces, no hay que probar. Pero ¿cómo hago para resistir a la carne? ¿Me comprende? Tengo que buscar a Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo no puedo entender. Él mismo se rascaría la cabeza, ¿no? Al escribir esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo soy un hombre de Dios. ¿Cómo la carne me está ganando? ¿Cómo me está tirando para atrás? ¿Cómo me está poniendo esos deseos lujuriosos? Esos deseos o esa mirada que tengo que... ¿Por qué? Si yo sé que es del enemigo, que eso no me lleva a buen puerto. Yo sé a dónde voy a terminar si tomo ese camino. Pero el apóstol Pablo decía, no puedo entender. Eso no quiero hacer. Eso no me gusta. No es lo que el Señor puso en mi corazón. Pero siento ese deseo. Estoy queriendo saber. Santo Jesús. ¿Me comprende? Entonces, yo creo firmemente que esta palabra está escrita para la iglesia. Para que la iglesia, yo creo que muchas veces nosotros tropezamos en esta situación, en la carne. Y la carne, yo no estoy hablando de que sea en pecado, de fornicación o adulterio. Porque la carne nos tira muchas veces al abandono, o a la vagancia, Santo. o al que me importa, o todo me da igual. ¿Me comprende? No necesita usted estar principalmente en adulterio para decir estoy en la carne. No, la carne los lleva a estar en la televisión, escuchando música rock, perdiendo todo el día. Y así sucesivamente podemos nombrarlo. En todos los deseos del mundo, según lo que a usted le guste. Si a usted le gusta tal cosa, el enemigo va a ir ahí. Porque sabe que va a tentar su carne, Santo Jesús, sus deseos, ¿me comprende? Le va a pinchar ahí para que usted no pueda avanzar, no pueda crecer, se mantenga siempre en la misma situación, no pueda crecer en lo espiritual. Nos cuesta avanzar, nos cuesta crecer, nos cuesta ganar un lugarcito en la presencia de Dios. Y es muy fácil retrocederlo o perderlo eso. Se nota claramente en nosotros. ¿Cuántas veces estuvimos muy llenos del Señor? Que parecía que no había nada que nos podía voltear o retroceder. Que no había otra cosa que nos interesara. Me hablaban de jugar a la pelota. No, yo tengo que ir a la iglesia. Tengo que orar, tengo que buscar la Biblia. Gloria a Dios. Pero cuando mi carne empieza a ser tentada, porque yo le empiezo a dar lugar, porque dejo de buscar a Dios, entonces viene con una proposición y yo ya siento esa... ¿Qué me va a hacer? ¿Un partidito? ¿Vio? No pasa nada, ¿o no? Santo Jesús. Una copita, un vinito, una cervecita. Siempre con diminutivo le decimos bien nosotros. Todo chiquitito. Poquitito. Un pecadito, ¿ves? Siempre así. Queremos autojustificarnos. Así es. Y no podemos avanzar. Por eso es un ejemplo en el cual Pablo nos habla muy fuertemente, o hablaba a la iglesia de Roma en aquel tiempo, y a nosotros, hermanos.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Me comprende? Nosotros tenemos la naturaleza dada. El pecado está dentro de nosotros. Está en nosotros gobernarlo, dominar al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cómo se domina? Buscando a Dios. Amén. No poder dejar para mañana. La iglesia tiene que empezar a entender que no tiene tiempo. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tiene tiempo. No se puede dar lujo para mañana. Usted ve y lo ve en sus propios hermanos, que no vienen a un culto o dos. ¿Y dónde están? Santo Jesús. Le cuesta horrores venir a la iglesia. ¿O no? Así es. Le cuesta horrores alabar a Dios. Bendito. Viene a la iglesia, tal vez viene a la iglesia y cómo aplaude. Fíjate. No ve la hora. Gloria a Dios Jesús. Y no alcanza a terminar el culto que ya se levantó y se fue. Bendito Rey. Porque está frío. Porque ya la carne lo está dominando. ¿Qué haces ahí? Allá te está esperando. Santo Perder el Jesús. tiempo con estos locos. ¿Me comprende? Es muy difícil. Por eso digo, cuesta mucho avanzar. Y ustedes lo saben, ¿o no? Amén. Cuesta mucho, ¿no? Amén. Pero es fácil retroceder. Así es. Y mucho. No es que usted avanzó un escalón y cuando retrocede un escalón. No. Alguna vez se retrocede hasta 5 escalones. Es así. Y después avanzar nuevamente esos 5 es como, ¿vio cuando decir, yo ya lo hice a esto, otra vez tengo que hacerlo de vuelta? Otra vez tengo que empezar de cero. Otra vez tengo que empezar todo de nuevo. Santo Si me Jesús. costó. Así es. Y qué triste volver a cero, ¿no? Amén. Y empezar de cero cuando uno lo tiene todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Porque el Señor nos da todos los privilegios. Más le buscamos, más fuerza, Amén. más paz, más gozo, más alegría, Amén. más fortaleza tenemos. Amén. Pero menos le buscamos, empieza a enfriarse. ¿Me comprende? Santo Empieza Jesús. a entrar en el freezer. Entonces es muy difícil poder después rechazar lo que viene. La carne es muy complicada, iglesia. Yo creo que es lo que más detiene a la iglesia. Y a su nombre. Por eso, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Bendito Jesús. ¿Me comprende? La carne, obvio, que no va a querer hacer el bien. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la carne es hacer el mal, o hacer lo incorrecto, Santo. o vivir lo prohibido, o lo que no es agradable a Dios. ¿Me comprende? Amén. Entonces, obvio que la carne se va a rebelar siempre con las cosas espirituales. Cuando usted se acerca a Dios, la carne se le va a rebelar. La carne no quiere levantarse a orar. La carne no quiere venir a la iglesia porque le pone, ay, estoy cansado. Y como decía el hermano, vine cansadísimo. Trabajé como para 3 días. Santo Jesús.
pero adoré al Señor con todo mi corazón y me fui Amén. con gozo. Sí, Señor. ¿Ves la diferencia? Ahí es clarito. Muchas veces decimos, no vine porque me dolía la cabeza. Vení, porque Dios te va a llevar el dolor de cabeza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque en tu casa no lo vas, ni la vallaspirina hasta lo va a sacar. Porque muchas veces no es una enfermedad, es espiritual. Amén. ¿Me comprende? Muchas veces los dolores del cuerpo que tenemos son espirituales. Amén. Porque el enemigo pone esas cosas en nuestra vida Sí, Señor. para que no hagamos nada, para que estemos inoperantes en todo, no solamente a nivel espiritual, sino en su vida particular, ¿o no? Amén. Él quiere que usted haga menos si es posible, que se abandone, que no haga nada, que deje todo así nomás. ¿Me comprende? Santo En Jesús. su casa usted ni siquiera por su propia casa quiere hacer nada. Santo Jesús. ¿Y eso qué espíritu es? ¿De Dios? Gloria a Dios. Mañana me voy a bañar. No, hermano. Eso no es de Dios. Porque lo lleva y pasado y así. Usted vio, después sube al colectivo el día lunes, se tiene que poner 3 broches. Aleluya. ¿O no? El barbijo. ¿Me comprende? Pero ¿qué lo lleva a eso? ¿Qué lleva a estar una persona abandonada? A ver. Santo Jesús. ¿Qué lo lleva? Dígame. La carne. Amén. La carne usted quiere que usted se abandone. ¿Usted sabía eso? Amén. Que usted se encierre, que usted no tenga proyectos, que no tenga sueños, nada. ¿Me comprende? La carne quiere hacer menos. ¿O no? Por eso que últimamente ataca mucho a los grandes y a los chicos también. Amén. Pero a los chicos lo ataca más. Con eso de querer dormir. ¿O no? Amén. Duermen. 12, 14, 16 horas. No estoy hablando de pavadas, es verdad. Muy raro que un joven esté levantado temprano. Santo Jesús. Son las 12 los jóvenes. ¿Dónde están? Están durmiendo. Son las 1, están durmiendo. Las 2, durmiendo. Santo Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Porque la carne lo lleva a hacer noctámbulo, a estar de noche con el celular y dormir de día. ¿O no? Y algunos adultos también lo hacen. Así es. Son las 3, 4 de la mañana, están en... No sé con quién hablan, pero bueno. Ahora está el TikTok y miran TikTok hasta las 5 o 6 de la mañana y miran esas pavadas que no edifican para nada. Y después al otro día, obvio, tiene sueño, obvio. ¿Y de quién cree que es el trabajo ese? ¿Es de Dios? Es del enemigo y es de la carne. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque menos hace y menos quiere hacer. Así es. Porque usted después que se levanta a las 2 le dice a su hijo, alcanzame la escoba. Ufa. Está cansado. Santo Está Jesús. despierto pero está durmiendo. ¿Vio? Aleluya. Y hay grandes también así. Amén. Aleluya. Hay unos cuantos grandes que les gusta darle al ojo, ¿eh? Aleluya. Y a su nombre. Por eso es tan importante, iglesia, que no tenemos que dejar dominar por la carne. Porque si no, la carne
nos lleva cada vez más a la impiedad, a las cosas que no están bien establecidas. No solamente, como le dije, para la iglesia, sino para nuestra vida, porque no tenemos después tiempo ni para estudiar, ni para desarrollarnos, ni para obedecer, ni siquiera para disfrutar nuestro propio día. Porque se nos fue el día, un día soleado, hermoso, usted se levantó a las 3, a las 4. Cuando se acordó se terminó el día. Santo Jesús. Demasiado santiagueño el campo. Aleluya. Se levantó a las 12 y quiere dormir a las 7. No, los santiagueños no. Santiago no, Santiago trabaja, ¿no? Aleluya. Santo Jesús. Por eso, hermanos, parece que nos reímos, pero es la realidad. Nosotros tenemos que vencer eso. Amén. No puede ser que cada día entremos en ese juego, donde la carne nos va llevando y el enemigo nos va arrastrando para que obedezcamos a los deseos de la carne, para que no tengamos nada. Por eso que hoy vemos que la juventud y muchos no tan jóvenes no tienen proyectos y por eso empiezan a maquinar. Nadie me quiere, nadie me soporta. ¿Para qué estoy en esta vida? ¿O no? ¿Por qué no te tiras abajo del colectivo? Si no sirve para nada. Santo Jesús. Y por eso hay tantos jóvenes que se están suicidando. ¿Y por qué es eso? Porque la carne lo va llevando a un estado deplorable al hombre. No solamente al enfriamiento espiritual, sino al abandono total de su vida. Por eso que las iglesias no están avanzando. Por eso que la iglesia, como yo le digo, que avanza o que parece que avanza en número, es irreal porque está entretenida la iglesia. Nada más. Pero no es que está espiritualmente llena. No es que busca a Dios. Porque usted hable con uno y usted se va a dar cuenta que no es espiritual. Santo Jesús. Que está en emoción, que tiene muchas preposiciones de actividades y por ende está entretenido. Pero no es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos entretenidos, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que tenemos que buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¡Wow! Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Santo Jesús. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Vio lo que está diciendo el apóstol Pablo? Amén. Y eso lo decía por él y a su nombre. Por eso es tan importante leer las Escrituras. Por eso es tan importante atesorar y ver la situación. Por eso yo siempre le digo que las Escrituras están para jurisprudencia de hombres que pasaron situaciones similares a lo que nosotros vamos a vivir o estamos viviendo. Y que la Escritura nos hace fortaleza o nos fortalece para no cometer ese mismo error o no caer en la misma impiedad. Santo. Para que podamos avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Mire hasta dónde llegó a decir así de su propio cuerpo.
¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que la carne lo llevaba a la impiedad y a la impiedad y a la impiedad, siempre haciendo lo que no tenía que hacer. Amén. Pero decía, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Me entiende? Según no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Amén. Por eso que la iglesia no avanza, porque anda conforme más a la carne que al Espíritu. Y a su nombre. Gloria a Dios. La persona espiritual, hermano, no entra en el juego que Satanás le propone. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si viene con chusmerío, no entra en el Santo chusmerío. Jesús. ¿Me comprende? Porque es espiritual, está arriba. Ve que Satanás le quiere jugar una mala pasada. Santo Jesús. ¿Me comprende? Entonces lo rechaza a Satanás. ¿Me comprende? Lo rechaza. Fuera. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué pones la mirada en las cosas Gloria a del Dios, mundo, de aleluya. la tierra? ¿Vio cuando lo reprendió? Porque Pedro dijo que no te haga, que no te pase nada. Si yo vine a morir por todo. Gloria a Dios. ¿Me querés adular la oreja, Satanás? Te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y eso, cuando uno es espiritual, lo puede ver, lo puede percibir. ¿Me comprende? No entra en el juego que Satanás le propone para que usted vaya a los deseos de la carne. Porque la carne, ¿qué quiere? Viene uno y te cuenta un cuento y vos ya, ¿o no? Santo Jesús. ¿Sí o no? Es así. Pero si usted está en un nivel espiritual, ay Dios, se da vuelta y se va. No participa. ¿Me comprende? Amén. No entra en ese juego donde el enemigo lo quiere llevar. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar alcanzar. La madurez en el espíritu. Y no ya dejar que la carne siga dominando nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestro brazo, nuestra pierna, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro vocabulario. No podemos permitirle que a la carne siga dominando nuestro cuerpo. Santo Jesús. Porque tenemos una herramienta. ¿Cuántos dicen amén? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¡Wow! Hermanos, ¿vio lo que está diciendo ahí? Amén. Entonces, cuando usted, hermano, está lleno de la presencia de Dios, no hay carne que lo tire para atrás. No me puede venir a decir la carne. Sabes que esto, sabes que el otro. No. Por eso que le estoy invitando todos los cultos, no sé si usted se está dando cuenta, a que avance Amén. a otro nivel. Porque si el Señor nos encuentra, hermano, dando vuelta en Egipto o en la tierra ahí, Santo. vamos a quedarnos. Porque no avanzamos ni un metro. Avanzamos 2, retrocedemos 3. Entonces, siempre estamos en el mismo lugar, no avanzamos. Siempre estamos con los mismos rudimentos, con las mismas preguntas, con las mismas situaciones de siempre y no avanzamos. Santo Jesús. Estamos siempre en el cuestionamiento y en esto y en lo otro y por qué aquello no sirve. No sirve. ¿No se da cuenta que es rudimento donde usted sigue patinando el embrague?
Siempre lo mismo. Pasan 10 años y sigue haciendo las mismas preguntas. ¿O no? Santo Jesús. ¿O no es así? Bendito. ¿No hace siempre la misma pregunta? Bendito Jesús. Siempre haciendo las mismas preguntas. Porque siempre está en lo mismo. No avanza. Porque si avanzaría, no estaría haciendo esas preguntas. Porque ya están vencidas en el nombre de Jesús. Amén. Ya usted está en el conocimiento, sabiendo, aleluya, lo que dice la palabra. Amén. Porque no es según dijo tal profeta, según dijo tal predicador. No. Lo que dice acá. Amén. Porque algunos están buscando cosas que no están escritas. Y preguntando siempre las mismas preguntas, a ver si alguno cae en esas preguntas vanas. Lo que está escrito es lo que tiene validez. Amén. No inventemos lo que no está escrito. No, pero lo dijo. Si la Biblia dice, es porque es así. Si la Biblia no dice, es porque no es así. Santo. ¿Me comprende? Entonces, tenemos que avanzar, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne. Santo ¡Wow! Jesús. Maravilloso Jesús. Amén. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Me comprende? Bendito. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Ocupándonos de los deseos de la carne o en los deseos del Espíritu? Gloria a Dios. Si yo busco el Espíritu, subo a otro nivel. Amén. Y estoy allá arriba, sentado en lugares altos, dice. ¿Me comprende? No porque me la crea, sino porque el Espíritu Santo me eleva a otro nivel. Amén. ¿Me comprende? Entonces yo puedo ver desde arriba cómo se mueven las cosas hacia abajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no caigo porque yo estoy viendo desde arriba. Por eso siempre digo que Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él lo ve de arriba. Amén. Lo ve todo. Amén. ¿Me comprende? No hay nada que se le pueda escapar. Y cuando nosotros nos elevamos en el Espíritu, también empezamos a ver con ojos de Dios. Amén. Entonces cada vez que yo me elevo un poco más, puedo ver en mayor dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Yo me elevo un poquito más, veo más el territorio. ¿Me comprende? Entonces yo ya estoy más fuerte para los embates del enemigo, para lo que viene contra mi carne, contra mis deseos. Y entonces yo me mantengo firme. Cuando viene el enemigo con su argumento falaz, mentiroso, engañoso, yo puedo tener la autoridad de decirle no a la carne y a las proposiciones del enemigo. Santo Jesús. Entonces no hay nada que me pueda hacer caer. Me mantengo arriba siempre. ¿Me comprende? Y al contrario, me elevo más todavía. ¿Por qué? Porque cuando yo venzo, el Señor me eleva aún más. Amén. ¿Me comprende? Amén. No me detengo ahí, sino me voy elevando. Cada día que yo venzo una batalla, una guerra, yo me elevo un poco más. Entonces puedo tener mayor poder y autoridad Amén. sobre toda fuerza espiritual Gracias, Señor. que deambula en el aire y que quiera atentar con la carne Jesús, aleluya. que está en mí. Amén.
El pecado está, pero yo lo tengo que vencer. Porque si yo lo dejo, el pecado crece. ¿Me comprende? En mi vida. Se alimenta. ¿De qué? De la carne, de los deseos del mundo. Entonces, cada vez, en vez de tener más espiritualidad, soy más carnal. ¿Me comprende? Y vivo engañado. ¿Por qué? Porque conozco la Biblia, conozco la palabra, declaro la palabra, pero no la vivo. No la pongo por obra. ¿Me comprende? Entonces, ese es el nivel que yo tengo que alcanzar. La iglesia tiene que alcanzar ese propósito. Ya no vivir más en la carne, sino en el Espíritu. Y eso es lo que usted tiene que pedirle en esta noche al Señor. Amén. Que le dé más del Espíritu Santo. Amén. Para que pueda tener fortaleza para negarse a sí mismo. Aleluya. Y tomar la cruz y seguir en pos del Maestro. Gracias, Jesús. Porque si no es imposible. Porque los deleites de este mundo siempre nos van a parar, nos van a detener. Y siempre vamos a estar en el mismo círculo. Y nunca vamos a salir de ahí. Porque ese es el propósito del enemigo. Que usted crea que está por volar al cielo. Cuando en realidad está más lejos del cielo cada día. ¿Me comprende? Eso es lo que le hace creer muchas veces. Porque viene a la iglesia, porque es miembro, porque supuestamente tiene a Jesús, porque dice que tiene fe, pero la fe se tiene que ver. Amén. La fe sin obra es muerta, dice la Biblia. Si yo no acciono, si yo no actúo, si yo no declaro, si yo no camino, mi fe es infructuosa. Es lo que digo con mi boca, hermano. Pero no la vivo para nada. Por eso usted no tiene que tener temor. Le dije el culto pasado. No tiene que tener temor a la muerte, temor a lo que sucede, temor a la estadística. Usted cree en Dios. Confía en Él. Usted sabe quién es Dios. Amén. Y a quién está siguiendo. No está siguiendo a un charlatán de feria, como le dije el otro día. Está siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aquel que venció la muerte. Amén. Aquel que va a venir pronto a buscarlo para irse con Él. Amén. Entonces, ¿qué me podrá amedrentar en este mundo? ¿Qué es lo que el enemigo podrá proponerme para que yo me detenga? ¿Qué es lo que puede detener? ¿El dinero? ¿La fama? ¿Qué me puede detener? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Es lo que yo tengo que pensar. ¿A dónde quiero ir? Santo Jesús. Si dijimos que con lo que, como vinimos, así vamos a ir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde queremos ir? A ver, ¿qué queremos inventar? ¿La quinta pata al gato? Santo Jesús. No existe. La Biblia es una y no hay otra. ¿Me comprende? Entonces no cambiemos lo que dice la palabra del Señor y vivamos o intentamos cada día a sujetarnos a su voluntad, como decía la apertura. A la voluntad de la ley, a lo que está establecido por Dios para nosotros. Amén. Si nosotros nos sujetamos a sus mandamientos, días buenos veremos. Amén. Y todas las cosas nos irán bien. Y si no nos van bien al ojo, nos van bien al espíritu. Porque tal vez al ojo, por ahí no tengo lo que quiero. ¿O no? Y alguno dirá, no te va bien. Y yo digo, sí, me va bien. En el nombre de Jesús. Amén. Porque no es por vista que ando, sino por fe. ¿Cuántos dicen amén? Vos mirás lo que ves y yo veo lo que no veo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que me voy para allá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, en este día ya no vivamos conforme a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a los deseos de la mente, a los deseos del cuerpo. Vivamos conforme al Espíritu Santo.
Entreguemos todo a Él. Despojémonos de todo y entreguemos cuerpo, alma y espíritu al Señor, para que Él pueda obrar en nosotros, para que podamos ser lo que Él quiere que seamos y alcancemos el verdadero propósito en Dios. Y ya no andemos fluctuantes, un día arriba, un día abajo, un día al medio, un día al costado, sino siempre arriba, en el nombre de Jesús. Siempre, siempre, no importa la circunstancia que usted viva en este día, declare que lo mejor ya está sobre su vida, no está por venir, ya está en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso en este día, hermanos, vamos a poner